qué es ser un buen padre a la luz del carácter de Dios. Entendiendo que, por supuesto, todo lo bueno, como un buen padre, por ejemplo, proviene de Dios. Y todo padre también necesita reconocer y conocer al Padre Celestial también como el ejemplo y conocerlo por medio de Jesucristo y llegar a ser como Cristo. Y reflejar el carácter de Dios, su sabiduría, su corrección, su amor, todo. Pero hay un propósito mayor en todo esto. No es que uno quiere ser un buen padre, o podríamos aplicarlo también a las madres en este día, ¿por qué no? O a cualquier hijo de Dios en cualquier labor que tenga en esta vida. Pero hay un propósito mayor en ser un buen, en este caso, aplicación del día, padre. Y quiero que vayamos allá a Mateo capítulo 7. Vamos a estar en el Evangelio que escribe Mateo, de los versículos 7 al 12. Es un texto que, por supuesto, está dirigido a la temática de la oración, de la dependencia de Dios. Y en ese sentido también se habla de nuestro Dios como un Padre. Quiero que vayamos ahí, Mateo 7, versículo 7 al 12. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oramos. Gracias, Padre, por esta ocasión que nos das de abrir la palabra, de estar acá reunidos, de poder cantar alabanzas a tu nombre y ahora, Señor, de poder conocerte un poco más a ti. Queremos que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón para que pueda ser moldeado por ti y que a través de esto, Señor, podamos contemplar mejor tu persona y poder ahora nosotros reflejarla mejor a los demás. Ayúdanos, Señor, en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo cristiano, esto no solamente para los papás, todo cristiano es llamado a hacer esto, lo que sale en el versículo 7. Pedir, buscar, busquen, llamen. Si vamos un poquito, para comenzar viendo un poquito de gramática, vamos a ver que acá todos estos verbos, estos tres verbos están en imperativo, que significa que es una orden que Jesús les está dando a ellos. También que están en tiempo presente, ahora, no que pidan después, no que pidan cuando yo me vaya, pidan ahora. Y también que es una voz activa. ¿Qué significa eso? Que es una acción que la persona, en este caso a quien se le está dando la orden, tiene que hacer. Tú pide, no que otro vaya a pedir por ti, no que otro vaya a llamar por ti. Tú tienes que hacerlo y hacerlo además de una forma continua, en este caso. Entonces, la idea es, siempre tenemos que, ante Dios, estar pidiendo, siempre tenemos que estar buscando y siempre tenemos que estar llamando. Y acudir al Padre entonces como hijos. Y la idea a la que quiero llegar es esta. Para ser un buen padre hay que ser un buen hijo. Que es una idea que se podría aplicar a cualquier objetivo, cualquier meta. Si quiero ser un buen esposo, el primer paso ahí entonces ¿cuál es? A aprender a ser un buen hijo de Dios. Si quiero ser un buen trabajador, el primer paso es aprender a primero ser un buen hijo de Dios. Si quiero ser cualquier persona que aspire a ser un buen padre, una buena madre, debe primero aprender a ser un buen hijo, una buena hija de Dios. Y en esta predicación, ya lo dije, voy a hacer muchas aplicaciones sobre la paternidad, pero también podría ser dirigido a
todo hombre, toda mujer, jóvenes, adultos, ancianos, incluso niños, todos. El tema es que ese concepto acá de buen hijo de Dios que estoy planteando, a veces parece como medio difícil de definir. ¿Qué significa ser un buen hijo de Dios? Y entonces podemos ir a un libro gigante de teología sistemática y buscar los mejores términos para llegar a la mejor definición, la definición perfecta. Pero Jesús lo que hace acá es que nos muestra el ejemplo del buen padre para a nosotros ahora enseñarnos a ser buenos hijos. No tanto, ojo, no tanto para enseñarnos a ser buenos padres, en el caso de los hombres. Si fuera por eso, esta enseñanza sería dirigida solamente a una parte de la iglesia. Pero cuando lo llevamos a la forma en que lo enseña Jesús, se puede aplicar a cualquier persona y en cualquier momento. Mira el versículo 9, ahí en Mateo 7. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Eso que está ahí es una pregunta retórica, que la idea es llegar a la conclusión de que ningún padre haría eso. Por más que uno diga y conozca y esté seguro de que hay padres terribles, que realmente existen padres que sí le darían piedras a sus hijos y sí le darían serpientes y cosas peores. Hay padres maltratadores, hay padres abusadores, hay padres ausentes, podríamos también mencionar, y más. Pero la idea de una pregunta retórica, que es lo que está haciendo Jesús acá, sigo con el tema de la gramática, por la forma acá en que se plantea, es que se responda con algo obvio. O sea, ¿qué hombre haría esto? Y uno diría, ninguno. Un padre, sea quien sea, por naturaleza tiende a responder con bondad en la esencia de la paternidad, con bondad ante las necesidades de su hijo. Entonces la idea es esta: a pesar de nosotros ser pecadores, podemos y sabemos dar buenas dádivas. Considerando esto, que no es necesario ser cristiano para hacer esto, que hay muchos ateos que pueden ser padres responsables, que hay personas que nunca han escuchado de Jesús que pueden hacer lo justo ante el mundo y rechazar lo malo. Y el tema es que Jesús no está apuntando a cómo es el ser humano, no está acá. Jesús no está dando una clase de paternidad. Jesús está mostrando pasa por ese medio, a través de la paternidad, está mostrando quién es Dios, quién es el Padre. La misión de Jesús, acá, en la tierra, no era enseñar sobre buena crianza, ser un buen ciudadano, ser un buen lo que sea. No, la misión de Jesús, ¿cuál era? Mostrar al Padre. Y entonces Dios diseña la paternidad no como un fin, sino como un medio para que ahora nosotros, con todas nuestras limitaciones, podamos entender mejor qué significa esto de que Dios es Padre. El propósito de la existencia del ser humano, de ti, el propósito de tu existencia, no es llegar a ser una buena madre, no es llegar a ser un buen esposo, no es llegar a ser un buen ciudadano, ni algo bueno en lo que sea. Eso está bien, pero no es el propósito final. El propósito final del ser humano es adorar a Dios por medio de haber conocido primero a Jesús. Es el camino que nos muestra. Entonces, primeramente tenemos que conocer a Dios y luego tenemos que adorar a ese Dios. Entonces, ¿qué es la paternidad? Es un medio para que podamos ver más claramente cómo es nuestro Dios. Lo digo con estas palabras para que se entienda mejor. Cuando uno ve en la calle o en cualquier hogar a otra persona siendo un buen padre, haciendo algo bueno, dando una buena dádiva, podríamos decir, entonces nosotros al ver eso podemos decir, así es como se ve el 0,0001% de cómo es Dios. Por decir un número simplemente. Esa es la idea. Pero hay un problema evidente en la sociedad, que muchas veces el ejemplo real de un padre no ayuda mucho. Ponemos el ejemplo de un padre con nombre y apellido y no ayuda, tira para atrás, ¿no?
Si yo les dijera que todo papá es un reflejo de cómo es Dios, entonces podría que se les venga uno que otro ejemplo de padres malos, padres horribles. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, hace muchos años, estaba evangelizando a un amigo de la infancia que detestaba a Dios y comenzamos a hablar sobre la misión de Jesús. No sé, éramos los dos como medios filosóficos y se nos daban unas conversaciones más o menos largas, entonces comenzamos a hablar sobre la misión de Jesús. Y yo le decía precisamente eso, que la misión del Hijo, ya comenzamos a hablar con esos términos, la misión del Hijo era mostrar al Padre. Y que el Hijo es el reflejo del Padre. Pero pasó que este amigo mío lo entendió terrible y pensó que yo le estaba diciendo a él, a ese hombre, que él era el reflejo de su papá. Y eso hizo que se ofendiera, pero de una manera tremenda. Y él dijo, antes de ser el reflejo de mi papá, yo prefiero morirme. Porque no tenía un buen pensamiento de esta persona. Y le tuve que hacer, por supuesto, la aclaración de que, oye, no, yo estoy hablando de la Trinidad, ya te llevaste la conversación a otro lado. Bueno, pero me quedó aún así el recuerdo, que ya ha pasado más de una década, y creo algo por ahí, me quedó el recuerdo de que la paternidad humana es un ejemplo imperfecto. Lo repito, la paternidad humana es un ejemplo imperfecto de aquel que sí es perfecto, que es el Padre divino, Dios, el Padre. Y que incluso cualquier ejemplo bueno que podamos acá ver de padres acá en la tierra, aún así tienen imperfecciones. Aún así no son un 100% perfectos. Hay pecado de por medio. Y la idea, acá, en la tierra, en esta iglesia, en cualquier lugar, no es buscar, no es hacer un casting, no es buscar al Padre perfecto. Acá, la idea es esta. Versículo 11. ¿Para qué le enseño todo esto? ¿Para qué Jesús enseña todo esto? Pues si vosotros, siendo malos, ¡ay, qué ofensivo! Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre? Ahí apunta Él. Él es el propósito de todo esto. La forma de hablar ahí, vuelvo un poquito a la gramática, pero en este caso la gramática hebrea, que era una estructura que se usaba para hablar de algo pequeño que enseñaba algo grande, de hablar algo imperfecto que apuntaba a algo perfecto. Si esto es cierto en un caso menor, ¿cuánto más en un caso mayor? Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Esa es la idea. Si tú eres capaz de amar a tu hijo con todos tus defectos y de una forma defectuosa, ¿cuánto más Dios es capaz de amarte a ti, que Él es perfecto? Si tú eres capaz de hacer sacrificios imperfectos por tus hijos, ¿cuánto más Dios, que es perfecto, es capaz de hacer un sacrificio perfecto por ti? Y esa es la esencia, la base, el fundamento principal del Evangelio. Del Evangelio. Ahí está. Si tú eres capaz de hacer cosas buenas, pero imperfectas por un ser querido que amas mucho, por tu hijito quizás, Dios, que es perfecto, es infinitamente mejor que eso, infinitamente más impactante que eso. Pregunta, ¿qué sería más impactante? No hacer algo bueno, no que yo haga algo bueno en mí, ¿cómo yo puedo impactar más a los demás? No haciendo algo bueno, haciendo algo perfecto. Ahora, ¿cómo hago algo más impactante todavía? Hacer algo perfectamente bueno por alguien que quizás no amo mucho, por alguien que quizás no me cae tan bien. ¿Qué sería ahora infinitamente más perfecto que eso? Hacer algo perfectamente bueno por millones de personas que no lo merecen, sino que se merecen tu odio eterno. Y ese es el Evangelio. Jesucristo haciendo una obra perfecta de amor por aquellos que no lo merecen.
Jesucristo el perfecto, es Dios hecho carne, muriendo por los pecadores para darle la mayor de las bendiciones. Es algo inigualable. Si yo, Guido, siendo pecador, puedo hacer algo bueno, Dios siendo perfecto puede hacer el Evangelio. Tremendo. Entonces ahora, cuando tú ves a un padre en la calle, donde sea, en el persa, en tu vecindario, en tu propio hogar, y ves a un padre con su hijo, puedes decir lo que diría mi esposa. Si ese padre pecador puede cuidar a su hijo, a sus dos hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial, que es perfecto, puede cuidar de mí? Esa es la idea. Y a pesar de todos nuestros defectos, Dios nos permite hacer ahora algo bueno. Dios nos permite dar una buena dádiva y estar un poco más cerca de ese ejemplo perfecto. Sí, ayer estaba acá, pero hoy día, gracias a Dios, puedo estar acá, un poquito más cerca de esa perfección. Quizás la diferencia sea una pulga, no sé, algo ante Dios, pero aún así podemos estar un poquito más cercano a esa estatura de Jesucristo y estar un poco más cerca de ese ejemplo perfecto. Entonces, si eres papá, Dios te permite ser ejemplo en lo que es provisión. Puedes dar pan, puedes traer pescado a tu casa, puedes traer alimento, abrigo, medicamentos, etcétera. Muchas cosas. Puedes traer protección, instrucción, corrección, compañía, consuelo. ¿Qué más podríamos seguir ahí? Puedes hacer cosas buenas por tu hijita, por tu hijito, quizá ya grande, también. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ahora acá, en el versículo 11, cuando habla de esas buenas dádivas, se refiere a acciones específicas, cosas puntuales, cosas que cualquier padre decente haría. Cualquiera, nota lo que digo, cualquiera, muerto en sus delitos y pecados. Cualquiera. O personas con vida eterna. Cualquiera. Pero después, nota esto, que si anda el versículo 18, Mateo 7, versículo 18, que acá pasa algo extraño. Ahí está en la pantalla. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol, ¿qué palabra dice ahí? Malo dar frutos buenos. Bueno, acá la idea no es la de una persona que hace cosas buenas. Es la idea de un árbol bueno, una persona que es buena, no que hace algo bueno, sino que es. Y eso, en el sentido cristiano, se refiere a una persona que tiene una nueva naturaleza, que ha cambiado, cambió su ADN, cambió su corazón, es una nueva persona. Y el fruto bueno se refiere a eso que agrada a Dios. A eso se refiere. Que no solo es una buena acción para otra persona. Podría ser así, pero eso lo puedo hacer sin ser cristiano. Sin una intención de hacerlo para agradar a Dios. Y eso, el tema de dar buen fruto, que buen fruto agrada a Dios, eso no lo puede hacer ningún ateo, no lo puede hacer ninguna persona que rechace a Cristo, ninguna persona que no tenga a Cristo en su vida. Sin Cristo puedes agradar a muchas personas, puedes caerle bien a millones, pero no a Dios. Esas son buenas dádivas, hacer cosas buenas, tener likes, lo que sea. Con Cristo puede que no agrades al mundo, sino que el mundo te aborrezca, pero sí puedes agradar a Dios. Y esos son buenos frutos, no buenas dádivas solamente. Hablo acá de buenos frutos. Todos nosotros, todos, absolutamente todos, éramos árboles malos, incapaces de dar buen fruto. Podíamos hacer cosas buenas, podíamos dar buenas dádivas, pero sin fe en Dios, como quien realmente es, y sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice Hebreos 11, versículo 6. Pero ahora Dios nos transforma a todos en personas que podemos hacer todo, y nota la palabra que voy a usar. Podemos hacer cualquier cosa,
pensando en Dios. Me voy a lo más sencillo. Me fui a lo ultra sencillo, lo que piensas simplemente. Lo que sea que estés haciendo, hacerlo pensando en Dios. Que pienses en Dios al levantarte, al comer, al salir, al viajar, al trabajar, al cocinar. Piensa en Dios al ir a dejar a los niños al colegio si tienes hijos. Cuando los niños te piden que le haga un dibujo, podría ser mi caso, que dibujes con ellos. Quizá lo vives tú ahora, que estás acá, lo puedes vivir en algún momento del día, de la tarde, con hijitos pequeños, o quizás lo recuerdas de lejos, cuando tu hijito era chiquitito, ahora ya está grande, ya vive en otra casa, tiene sus propios hijos, no sé, pero quizás ese hijo grande aún así necesita hablarte, necesita contarte algo, y tú puedes dar esa buena dádiva de simplemente poner tu oído ahí. Y puedes hacerlo pensando en Dios primero. Cuando tienes que corregir, disciplinar, lo que sea, pensando en Dios también. Me voy a lo más sencillo, pensando en Dios. Y luego pensamos en cómo agradar a Dios con todo eso, con lo que estamos haciendo. Quizás para algunos, cuando digo esto de pensar en Dios todo el tiempo, estoy hablando de algo demasiado obvio. Quizás para otros estoy hablando de algo imposible, una locura, pero aún así es el paso 1. El paso 1 es pensar en Dios. Hacer solo ese ejercicio, que lo puede hacer cualquier persona. Si eres hijo de Dios, tus pensamientos pueden también ser transformados y llenados con Dios. Hacer solamente ese ejercicio, considéralo. Considera a tu Dios y luego también podemos ya ahora hablar de honrarle, obedecerle, glorificarle, pero lejos vas a estar de esto si estás teniendo una vida donde ni siquiera piensas en Dios un momento. Si estás teniendo la palabra que se usaba acá en la predicación con el pastor Manuel el domingo pasado, una vida impía, una vida que no reconoce a Dios. Entonces vamos paso a paso. ¿En qué estás pensando? Los frutos no son grandes. Piensa en cualquier fruto. Una naranjita, un damasco, lo que sea. No son grandes desde el comienzo. No nacieron así como una burbuja, apareció, listo. No, comienzan pequeños, comienzan chiquititos. Y muchas veces un árbol puede estar lleno, pero lleno de frutos pequeños. Como esos pensamientos, pequeños pensamientos en Dios. Constantes, pero siempre ahí. Constante ahí, que es quizá algo mucho más real y bueno que frutos brillantes, que frutos grandes, llamativos, que todas las demás personas pueden ver, pero que no son sinceros. Yo le llamo frutos de árboles de Navidad, que son llamativos, son con luces, se ven más lindos todavía que cualquier otro árbol, pero son ilusiones, son mentiras. Y el que sabe y entiende realmente cómo es un árbol de verdad, sabe que ese arbolito no da frutos, no puede. Si tú consideras que tu vida cristiana no está dando buenos frutos, entonces comienza respetando el proceso de crecimiento de un fruto. Chiquitito, comienza. Y luego comienza a crecer. Parte con ese pensamiento solamente. Pequeños frutos, pero constantes, que van llenando todo el árbol que es tu vida. Y luego se van a hacer más grandes, pero no lo puedes forzar. Y después se nota. Sobre todo cuando sobre todo cuando otra persona quiere probar esos frutos y saca un fruto de ti y lo muerde y se da cuenta de que era mentira. Y Dios hace eso. Dios toma tus frutos y los puede probar. Y va a ver si son frutos de árbol de Navidad o si son frutos de verdad. Y quizás son frutos de verdad, pero todavía son chiquititos. Pero eso agrada más a Dios que un gran adorno tremendo que es mentira. Son falsos. Entonces nosotros debemos ser ese árbol bueno, que da buenos frutos. Que cuando Dios quiere probar nuestros frutos, encuentre acciones sinceras, pensamientos reales, vidas verdaderas, genuinas. Y muchos de esos frutos que puedes producir son, nota esto, me estoy yendo más todavía, estaban los pensamientos, me estoy yendo ahora a arrepentimiento, de pedir perdón. Pensemos en el rey David. En el rey David. Uno de los frutos más hermosos
que dejó el rey David es el Salmo 51. Y si lees el Salmo 51, te vas a dar cuenta que básicamente es David pidiendo perdón, reconociendo su pecado, humillándose delante de Dios. Los frutos buenos no siempre son predicaciones profundas, alabanzas hermosas. Puede ser, sí, y gloria a Dios por eso. Pero en ocasiones son actos de humillación silenciosa que tú tienes y solamente tú conoces, y Dios que te escucha. Pero si eres padre, piensa en esto. Esas buenas obras que puedes hacer, puede ser escuchar a tu hijo, soportarlo con un poco más de cariño que ayer. Un juego, un paseo, una conversación profunda, dedicarse a escucharlo, un padre que enseña a su hijo a orar, un hijo que aprende a pedir perdón porque escucha a su padre pidiendo perdón cuando ora, y quizá a él mismo cuando se equivoca con él. Si no tienes tú, te lo digo con todo cariño, si no tienes ninguna gracia, puedes al menos mostrarle a tu hijo el ejemplo de un padre que pide perdón a Dios en sus oraciones. Solamente eso. Y de esta forma, un padre pecador puede dar algo bueno. Y quiero plantear algunas aplicaciones ahora sobre lo que debe ser un buen padre o una buena madre, también podríamos ver, con hijos de la edad que sea, pero en verdad cualquier persona que busque aspirar a hacer las cosas bien para el Señor. Primeramente, reconocer nuestra maldad delante de Dios. Lo mismo que estaba en la idea que iba, reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones, decirle al hijo, yo sé que cometo errores, yo sé que cometí muchos errores en el pasado. Y ese es el inicio del Evangelio. Que no hay transformación, si tú quieres que tu vida sea transformada, no hay transformación sin arrepentimiento. Cualquier persona que quiere gozar de los beneficios de una vida transformada por el Espíritu, tiene que primeramente haberse arrepentido, reconocer eso. Romanos 3:10, ¿qué dice? Que no hay justo, ni aún uno. Reconocer que yo también estoy en ese grupo. Una persona que es capaz de identificar lo que está destruyendo su vida, está un paso más cerca de hallar la solución para eso que está destruyendo su vida, que el que quizás no es capaz de identificar nada, que el que no se da cuenta, del que sigue adelante y sigue cometiendo cada vez errores más graves y no se da cuenta. Pero quizás tú puedes darte cuenta y reconocer eso. Es una cosa lógica simplemente. Estás más cerca de empezar a restaurar todo. Todo parte por ahí. Y eso también se debe ver en la casa, sea cual sea tu lugar en la familia. Ser capaz de reconocer errores como hijo, como hermano, como padre, como vecino, como lo que sea. Los hijos siguen el ejemplo de los padres. Si los papás son incapaces de reconocer que luchan contra el pecado y que son débiles y que han pecado, están haciendo, si son incapaces de hacer eso, están haciendo que su hijo esté más lejos de llegar a ese arrepentimiento, de conocer lo que es arrepentirse. Padres soberbios, padres, entre comillas, perfectos, que nunca se equivocan, están más lejos de enseñar a su hijo sobre la humildad. Entonces, padres que nunca reconocen errores y después dicen, ¿por qué mi hijo es así, que nunca pide perdón, le cuesta tanto, todo? Puede ser, no estoy condenando, pero puede ser que por ahí vaya la cosa. Hay que analizar, quizás no es tu caso, quizás por otra cosa, pero partamos analizando nuestra propia vida. Estamos más cerca de eso. Pero la idea es llegar ahora a la segunda enseñanza de vida que podemos ver y que podemos aspirar a llegar, que es depender del Padre Celestial. Nota que estoy hablando de paternidad y estoy hablando solamente de primero reconocer errores y ahora reconocer que dependemos de Dios para imitarlo. Tenemos que buscar al Padre. No es que me reconozco pecador y que fallo y solamente eso, y todo el tiempo estoy fallando y nunca mejoro, siempre sigo ahí en el suelo, siempre ahí como pecador y nada más. Me reconozco un pecador, pero restaurado,
perdonado, que tiene una meta clara ahora, que es llegar a seguir este modelo, que es Jesucristo, que es seguirlo a Él. Y Jesús dice, ahí en Mateo 5, versículo 48, sean ustedes, pues, perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Nota la meta. Hablé comienzo de pensamientos. Hablé de simplemente reconocer fallas. Ahora estoy diciendo, sean ustedes perfectos. Y no hablo de ser perfeccionistas, porque eso, lo que podría hacerme a mí, lo que podría hacerte a ti, es hundirte en una frustración tremenda, horrible. Y deseos de tirar la toalla, de no seguir en esto. Hablo de seguir el modelo perfecto de Jesús, entendiendo que el camino, cuando me dicen a mí, sé tú perfecto, entendiendo, yo digo, quiero llegar a esa perfección, entendiendo que el camino es un proceso de toda la vida, de que no termina ahora. Me lo propuse, lo logré. No, eso es mentira. Hay pecado de por medio de partida. Pero en medio de todo eso, que la meta no se te olvide. Ahí esa es la esencia. Que no se te olvide la meta de ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. Y la forma de ser, como Dios el Padre, ¿cómo puedo yo seguir al Padre si no lo veo? ¿Cómo puedo yo seguir su ejemplo? Entonces necesito a alguien visible. Y ahí necesito a alguien que tenga la misión de mostrar al Padre. ¿Cómo puedo yo imitar al Padre si es invisible? Y ahí es cuando llega alguien, llega Jesucristo, a cumplir su ministerio, su misión de mostrar al Padre Celestial. Y ahora nosotros lo podemos seguir. Y constantemente tenemos que estar diciendo, Padre, tú enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a seguir tus pasos. Dame fuerzas, Padre, esta es la oración, dame fuerzas para no rendirme, para levantarme cuando caigo, para depender de Dios. Pon en mí, Señor, un deseo de leer tu palabra. Pon en mí, Señor, el entendimiento para ver lo que estás diciendo. Dame la capacidad para encontrar a Dios acá, para depender de Dios. Pedir que el Espíritu Santo manifieste todo eso en nosotros. Señor, que tu Espíritu llene mi vida, que no está en mis fuerzas, sino que en el poder de Dios. Nota esto mismo que estamos viendo hoy día en Lucas capítulo 11. Es la misma enseñanza, es prácticamente el mismo versículo, pero tiene una pequeña diferencia. Miren, vamos allá, Lucas capítulo 11, versículo 13. Es exactamente lo mismo. Acá se menciona el tema de un huevo también. Si de su hijo le pide un huevo, que él le va a dar un escorpión, dice. Pero el versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, es lo mismo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, es lo mismo, dará ¿qué cosa? El Espíritu Santo, bien, a los que se lo pidan. Y el Espíritu Santo es el que nos da todo lo necesario para tener una vida que agrade a Dios. De partida nos da ese respiro, nos da ese aliento de vida primero, nos da esa nueva vida, ese nuevo corazón y todo lo necesario para que ahora entendamos que dependemos de Él, que tenemos que entender que dependemos de Él. Y esas son las dos bases que necesitamos para construir una vida que puede imitar ahora la esencia de la paternidad perfecta. El ejemplo del Padre. En la paternidad, en la crianza, quieran o no, los hijos observan, mi hijo me observa y comienza a imitarme. Sea bueno o sea malo, pero comienza a hacer eso. Y con eso en mente, el objetivo de un padre es mostrarse ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Si veo que mi hijo me está imitando, yo me tengo que mostrar como un buen padre. Ojo, que uno podría responder rápidamente que sí, obvio. Si mi hijo quiere imitarme, entonces yo tengo que ser un buen padre. Si mi hijo quiere imitarme, yo tengo que empezar a comportarme como un buen hijo. No suena tan obvio, pero es así. Si un padre
es incapaz de mostrarse como un buen hijo de Dios, a eso me refiero, nunca van a poder imitar eso. No van a poder aprender si un padre es incapaz de eso, pero si es capaz de mostrarse como buen hijo, van a poder seguir ese ejemplo de buen hijo también. Y se va a ver en la familia y se va a ver, por supuesto, en la relación con Dios ya. Entonces, lo tercero en esto que estamos viendo es una conciencia de hijo. Creo que ahí en el díptico hay un tercer punto que es un poquito diferente, no me acuerdo cuál es. Pero ahí le pido que consideremos el tercer punto, básicamente como esto: una conciencia de hijo, saberse, podríamos decirlo en términos más modernos, más actuales, autopercibirme hijo de Dios y comportarme como hijo de Dios y vivir como hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Que pone en nosotros la percepción correcta de quiénes somos, de ser un hijo de Dios. Ser un buen padre comienza con ser un buen hijo. En Gálatas 4:6, miren, vamos a la carta que escribe Pablo a los Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, después de 2 los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, primeramente sois hijos, y Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, soy un buen padre. No clama eso. Clama Abba, Padre, papá. Eso es lo que está diciendo. Algunos lo traducen como papito, pero básicamente esa expresión de cariño, de que me reconozco a mí pequeñito y a Él como mi papá. Entonces el Espíritu Santo es el que forma en ti, en tu corazón, comienza a trabajar eso y comienza a hacerte a ti capaz de percibirte hijo y a Él como papá. El amor que debemos tener, la paciencia que debemos tener, la sabiduría, la humildad que debemos tener. Pero eso no se logra si no ha pasado lo anterior. Reconocerse pecador, lo primero que mencioné. Y reconocerse necesitado, dependiente de Dios, de que necesito de Él. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es que pone en nosotros eso, acá, lo inserta en nosotros. Somos pecadores, necesitamos de Dios. Y clamo, Abba, Padre. Él es mi papá, no soy yo el Padre. Entonces el Espíritu hace eso. Lo primero que aprende a decir un niño, cuando comienza a hablar, puede ser o papá, o puede ser mamá quizás. A veces algunos dicen que es agua. Ya, pero en este sentido, para aplicarlo, es la idea de clamar a su papá, necesito eso. Cuando nosotros somos capaces de aprender a reconocer lo que es Dios, y Dios como Padre, entonces Dios puede actuar libremente. Yo recuerdo que conocí hace un tiempo ahí por YouTube el testimonio de un misionero que le tocó ir a Israel. Se quedó allá bastante tiempo. De hecho, no sé si todavía está allá. No sé. Israel está un poquito complicada la cosa. Pero él conocía mucho sobre Dios y lo conocía como Señor de su vida. Perfecto, tremendo, ejemplar. Pero cuando le tocó llegar a ese país lejano, se sintió lejos de casa. Sintió que no estaba con sus amigos más cercanos, que no estaba con su iglesia que lo respaldaba. Y de hecho llegó solo, llegó sin su esposa, llegó sin sus hijos, llegó él solo y estuvo un par de meses solo. Y en una tierra diferente, con gente diferente, con un idioma diferente. Y se dio cuenta de que la gente allá en Israel le costaba más predicarle que a cualquier persona de cualquier otro lugar del mundo. Que eran sumamente duros. Dijo, si puedo definirte cómo son las personas de Israel, son durísimas. Les predica el evangelio y es como hablarle a una piedra. Y se sintió desamparado. Se sintió mal. Y entonces dijo, lo único que me quedó como opción en un momento como ese es reconocer a Dios. Ya no solamente como Dios, no solamente como Señor, sino que reconocerlo como Padre. Y su oración se redujo simplemente a esto, papá, ayúdame. Es la idea de Abba Padre.
de entender eso, llegar a ese entendimiento de que Dios no es solamente el que pone las leyes, Dios no es solamente el que te diseña, Dios es papá. Dios es papá. Y eso cuesta entenderlo, pero se tuvo que sentir débil, se tuvo que sentir pecador, insuficiente para cualquier cosa y se sintió dependiente de Dios. Y ahora que ya entendía que era pecador y que dependía de Dios, dijo, tú eres Padre. Y el camino está completamente despejado. Tú eres Padre. No hay otro. No hay otro. Y el gran problema de la paternidad, o maternidad también lo podríamos ver, pero el gran problema de esto es que nosotros somos los padres, a los que están criando, o a los que van a criar, a los que quizás ya están más grandes y ya criaron. Es que nosotros somos los proveedores, nosotros somos la autoridad, nosotros somos los que tenemos el control, los soberanos. Pero entonces la tarea de ser padre, ¿qué pasa? Comienza a hacerse más difícil, comienza a hacerse una tortura. Y necesitamos volver a percibirnos no Dios, sino que hijos. Y no me refiero a volver a la casa de los papás. Ojo, no me refiero a eso. Me refiero a comenzar a pedir ayuda a Dios, como cuando éramos niños. Como cuando éramos... Vamos, hagamos el ejercicio, acuérdate. Quizá ha pasado mucho tiempo, pero pedirle ayuda a papá o a mamá, quien estaba presente, el abuelo, no sé, y pedir ayuda. Y imagínate un niño de 4 años. Mi hijo tiene 4. Y imagínate que ese niño cree que sabe hacer todo bien, es agrandado y que no necesita ayuda de nadie. Y se pone y toma el bidón de agua que está lleno, que pesa, si no me equivoco, es de 20 litros, ¿cierto? Entonces pesa 20 kilos, en agua es lo mismo. Pesa ese bidón de 20 kilos y lo quiere poner en el dispensador él solo, sin ayuda de nadie. Entonces logra de alguna forma levantar el bidón, ya, supongamos que lo logra, ¿y qué pasa? Se le cae en el pie y comienza a llorar. Y entonces, ¿qué hace? Llama a su papá. Ahí llama a su papá. Ahí por fin lo entendió todo, tenía que pasar eso. Era necesario que cayera todo ese peso sobre él para que entendiera. Entonces nosotros, seas padre, seas madre, sea hijo, abuelo, soltero, lo que sea, necesitamos aprender a ser como ese niño que llora y que llama a su papá. Eso simplemente. Y entonces su papá lo ayuda y juntos, sigamos con el ejemplo, y juntos toman el bidón y lo ponen ahí. Pero en el fondo toda la fuerza, ¿quién la puso? Toda la técnica, ¿quién la puso? El papá. ¿Y qué pasaría si después el niño sale, va corriendo a donde están todos los demás niños y va a contarles que él puso el bidón? Porque técnicamente lo hizo, el papá lo ayudó y toda la cosa, entonces él puso el bidón. Pero sería una mentira. Y si le cuenta a todos, mejor que el papá puso el bidón y que le permitió participar un poco de todo eso, simplemente. Casi sin tocar ese botellón tremendo. Solamente ahí como que simuló como el padre que le enseña a dibujar al hijo y mueve la mano él. Y él va haciendo las letras quizás. Y el hijo entonces dice, oye, escribí una A. Pero el papá le movió la mano, el papá tomó el lápiz, hizo todo. Pero aún así el hijo también fue partícipe de eso. Y técnicamente él también lo hizo. Pero ¿quién se lleva todo el reconocimiento por poner el botellón de agua? El papá. Y le diría a todos entonces que la verdad es que papá lo hizo todo. Y nosotros necesitamos aprender a vivir así, pidiendo ayuda a Dios y recibiendo la ayuda. Y que cuando lo logro, puedo decir que Dios es el reconocimiento, que Él lo hizo todo y que a Él sea la gloria. Eso es lo que tenemos que aprender. En segunda, quiero que vayamos a segunda de los Corintios, la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. Esta es la reacción que tenemos que tener. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de
de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Acá lo está llevando ya a la obra del ministerio, sea pastor, misionero, apóstol, de un nuevo pacto. Todo cristiano, todo hijo de Dios. No de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y la letra acá vendría siendo la ley de Dios. Y cuando dice que la letra mata, vendría siendo nuestro sentir de que nosotros podemos y creemos que podemos poner el bidón de agua, poner el botellón ahí. Que nosotros podemos cumplir la ley sin la ayuda de Dios. Y eso sería morir, no que te caiga la cosa en el pie, sería morir delante de Dios. Pero el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica, que es entender lo que realmente nos da la fuerza, que Él es el que nos da todo lo necesario para ser quienes somos delante de Dios hoy día. Y gracias damos a Dios por lo que somos, reconociendo nuestra debilidad, buscando la guía de Dios, el poder de Dios y clamando a Dios como Padre. Reconociendo nuestra debilidad, buscando la guía de Dios y clamando a Él como papá. Papá, ayúdame. Yo recuerdo hace un tiempo, estuve en un momento con una gran incertidumbre de que en verdad no sabía qué hacer, hace bastantes años, y no sabía qué hacer, había tomado una decisión y sentí que me había equivocado, pero tenía que darle, tenía que seguir adelante. Y en un momento ya no sabía cómo orar. No sabía qué orar, no sabía si pedir dirección, si pedir perdón, no sabía si seguir avanzando, si dar un paso atrás. Y entonces era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mi oración se redujo simplemente a este cántico, que es un salmo, pero algunos quizás conocen la melodía de encomienda a Jehová tu camino. Le tengo un cariño a esa melodía, pero tremenda, tremenda. En ese momento mi oración fue solamente eso, encomienda a Jehová tu camino, que estás llorando, sí. Y confía en Él, y Él hará. Y guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Y esa fue la oración. No fue la oración más ejemplar quizá, con la mejor retórica, para nada, pero eso era. Simplemente quizá a veces el clamor de tu oración se tiene que reducir a Abba, Padre. Solamente eso. Veamos algunos ejemplos, solamente. Veamos a Abraham. Imperfecto, sí. Pero esto es lo que decía Dios sobre Abraham. La profecía que Dios le da a Abraham de lo que va a ser antes de que tuviera cualquier hijo. Y no solamente el hecho de que tendría muchos hijos y que su descendencia sería imposible casi de ser contada como todas las estrellas del cielo. Mira lo que dice Génesis 18 y 19. Ahí ya apareció en las pantallas. Porque yo sé que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, y este es Dios hablando de Abraham, y a su casa después de sí, que sea un buen padre, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hasta ahí. Ese es el ejemplo, lo que enseña Dios, que Abraham era un padre que enseñaba a guardar los caminos del Señor. Y se mostró, y le mostró esto a su propio hijo Isaac, cuando lo tenía que sacrificar, y mostró obediencia a Dios. Y Isaac, a pesar de que estaba ahí puesto al sacrificio, aprendió obediencia a través del ejemplo de su padre. Y Dios, por supuesto, sabemos la historia quizá algunos de que iba a sacrificar a su hijo, pero Dios lo detuvo al final, y no pasó eso. Pero mostró obediencia. Y Isaac lo vio. Lo vio. ¿Por qué? ¿Y por qué hacía esto Abraham? Porque tenía un convencimiento acabado de que lo que Dios estaba haciendo era bueno. Podemos ver a Josué. Y Josué, ahí por supuesto en el libro de Josué, se mostró como un líder decidido a guiar a su familia. Cuando decía que él y su casa, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí él marcó el camino delante de todos, escuchando a todos, diciendo eso, esa declaración, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos lo escucharon. Entonces, ¿no era acaso el líder militar solamente? Pero antes
de ser el soldado, el capitán de ejércitos, Josué era capaz de guiar no solamente ejércitos, sino que guiar a su casa primeramente. Era un líder espiritual no solamente para Israel detrás de él, sino que para su familia, los que realmente lo conocían. Miremos las palabras de David, lo que le dice David a su hijo Salomón. Mira lo que le dice. Sabemos que David no era perfecto, lo sabemos. Pero mira el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. Y le está hablando David a Salomón, a su hijo, ya está grande. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, no solamente pórtate bien, no solamente cumple con todas las labores administrativas de ser un rey, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová, quizá yo, David, como padre no te puedo ver a ti tanto, pero Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, esto me parece conocido, si tú le buscares, lo hallarás. Me da la impresión de que habíamos leído algo así al comienzo. De hecho, era el texto con el que comenzamos. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa, está el tema de la construcción del templo acá, para el santuario, esfuérzate y hazla. Pero sí, comenzó su discurso con decir, oye, trabaja en la casa, trabaja en el templo. No comenzó con primero, reconoce al Dios de tu Padre. Mira, salta al versículo 20 si estás ahí. También las pantallas ahí nos pueden ayudar, 20. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, nuevamente lo mismo, y manos a la obra. Pero ¿qué pasa? No temas ni desmayes, ¿por qué? Porque yo te enseñé muy bien. Porque acuérdate del ejemplo que yo te dejé como padre. ¿Cómo dice ahí? No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Mateo 28:20. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y Él no te dejará, ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Después, mira el versículo 21. He aquí los grupos de los sacerdotes, personas de carne y hueso, los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios. Ellos estarán contigo, bien, pero no es lo primero. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes de todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. ¿Con qué partió? ¿Partió con el versículo 21? No. Partió con el 20. Primero Dios. Y eso es lo primero que le recuerdas David a Salomón. Pero ¿qué fue lo que hizo el padre del hijo pródigo ahora? Cuando ve a su hijo. ¿Qué es lo que hace por él? Se lo da todo. Le da lo que le corresponde. Lo deja ir. Y cuando lo hubo malgastado, y el hijo volvió arrepentido, avergonzado, humillado, la palabra que sea, el padre lo va corriendo. Lo recibió corriendo. Y fue hacia él y lo abrazó antes de que nadie más lo hiciera. Y lo perdonó antes de que nadie lo juzgara. Y lo invitó a su casa. Y hizo un banquete y una fiesta antes de que él lo pidiera. Lo amó simplemente sin condiciones. Y eso es lo que hace un buen padre que ama a su hijo. Y así enseña a amor, sea como Abraham, sea como Josué, sea como David, sea como el padre del hijo pródigo. Así se enseña a amor, amando como Dios ama. ¿Necesitaba un libro de 500 páginas para entender lo que es el amor después de eso? El hijo pródigo. ¿Necesitaba estudiar el amor, los conceptos teológicos de eso? No, no está mal. Leerte un librote, no está mal. Ir al instituto, no está mal. ¿Necesitaba teología sistemática para entender el perdón de Dios? Es bueno estudiar, yo lo hice, pero no necesitaba eso. El padre lo abrazó, su papá lo abrazó. Con eso lo entendió todo. Pero no olvidar esto. Por amor a nosotros, el Padre, mencioné ejemplos, pero ahora, por amor a nosotros, el Padre, Dios, desamparó a Jesús, su Hijo, en la cruz. Y no fue a abrazarlo, no fue a perdonarlo,
no fue a consolarlo, lo desamparó. ¿Cuán grande es el amor de Dios, el Padre, que a pesar de que el amor por Jesús fuera eterno y fuera perfecto, un amor perfecto, por amor a nosotros, tomó a Jesús como condenado por nuestros pecados, lo sacrificó, y ahí el puñal de Abraham e Isaac no se detuvo, sino que realmente lo sacrificó y llegó y murió Jesús, siendo el Hijo de Dios, y el Padre permitió. Y todo el peso del castigo que yo merecía, que ustedes merecían, que los de afuera, que todavía no han alcanzado, conocían y merecían, a pesar de todo eso, ese castigo cayó sobre Jesús y no sobre nosotros. Entonces nosotros podemos llegar a ser buenos padres o ejemplos para otros, pero el amor del Padre que nosotros podemos observar, no lo vamos a terminar de dimensionar hasta que estemos delante de Él en su presencia. Ahora podemos ver pequeños destellos, solamente pequeñitas cosas, de lo que es el amor de Dios. Un 0,0001%, menos todavía. Y ahí, cuando estemos delante de Dios, en su presencia, ahí vamos a poder entender perfectamente, sin error alguno, qué es lo que es el amor, y nos vamos a maravillar, vamos a quedar sin palabras delante de Dios. Y vamos a entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios por completo. ¿Ahora qué? ¿Qué podemos hacer hoy día? Hoy día, acá, podemos ir y buscar y llamar y hallar a Dios, pero hagamos eso y oremos ahora con ese mismo sentido de Padre, me reconozco débil, Padre, sé que dependo de ti, y Padre, sé que yo no soy el Padre, sino que tú eres el Padre. Y antes de ser hijo, madre, padre, abuelo, lo que sea, maestro, lo que sea, eres hijo, si es que has creído. Antes de todo eso, hijo de Dios. Entonces pidamos ahora, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude en lo que Él nos ha encomendado. Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres el Padre. Tú eres el que tiene toda la sabiduría, todo el poder, el más perfecto amor que puedes derramar por nosotros. En este momento, Señor, solamente podemos humillarnos delante de ti. Cada uno, Señor, sabe, Señor, quién es, y nos presentamos delante de ti como quien realmente somos, pero no con frustración, no con amargura de cuánto hemos fallado y cuánto deberíamos ser a esta altura, sino con esperanza de que realmente, a través de tu palabra y por los medios de gracia que tú quieras usar, por las alabanzas que podemos cantar ahora, y sobre todo por medio de esta oración, pedirte a ti, Señor, que tu poder sea en nosotros para transformar nuestras vidas, que tu gracia transformadora invada nuestras vidas y nos llene por completo, Señor. Y que dejemos de ser nosotros y que seas tú, Señor, viviendo en nuestra vida. Que sea Cristo en nuestra vida, que sea el Espíritu Santo llenando nuestros corazones y tu palabra abundando por completo en nuestra vida. Señor, pedimos eso para esta iglesia, sabiendo que no lo merecemos, pero que en Cristo tenemos la confianza ahora para acudir a ti y que buscando tengamos la convicción de que lo hallaremos. Solamente agradecerte, Señor, porque tenemos un papá. Tenemos a nuestro Padre Celestial. Y sabemos que quizá algunos
no han tenido los mejores ejemplos, Señor, que tu gracia también sea con ellos. Sabemos que algunos simplemente no tuvieron padres. Que tu gracia, Señor, y tu amor sea llenando a cada uno y entendiendo que en ti, Señor, podemos hallar un Padre que nunca nos desampara, que nunca nos deja solos, Señor. Quizá alguno vaya a crecer y sea niño y deba crecer sin un Padre, pero que tu gracia, Señor, también ponga a las personas correctas ahí para criar de la forma más hermosa que tú tengas preparada, pero sobre todo, Señor, tu amor y tus cuidados sean con ellos. Y pedimos por este país, Señor, por esta cultura, este mundo, que es irresponsable ante la paternidad, que tú, Señor, transformes a esta sociedad, a este país, y nos des un convencimiento y un deseo, no primeramente de comenzar a ser buenos padres, sino de que realmente te tenemos a ti, que este país aprenda a conocer de quién eres tú realmente. Y a través de eso se refleje en la familia y en todo lo que hacemos y somos. Pedimos tu misericordia por cada uno de nosotros, por tu iglesia, por nuestro país y por todos los pecadores que te necesitan, Señor, en este momento con arrepentimiento. Necesitan ir a ti para salvación y vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.